Empiezo agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Pues de manera particular quiero expresar también mi gratitud a Valeria, a Carlos, a Hernán, a Milton, a Santiago, a Caterina también, por la organización y por la participación. Ustedes han tenido la amabilidad de concederme tiempo y sobre todo pues poner ideas sobre lo que han leído y los comentarios que me han hecho. Agradezco la valoración positiva del trabajo y también aprecio mucho las inconformidades, observaciones, comentarios críticos, etc. De acuerdo a cómo funciona esta sección crítica, pues yo debo responder un poco por escrito lo que ustedes me han brindado. Eso pues requiere alguna elaboración, pero por lo pronto voy a hacer una reacción un poco rápida a algunos de los puntos que ustedes han tenido pues la amabilidad de dirigir a mi trabajo. Quisiera también antes de eso anotar este tema que creo que es común al interés de todos, en relación al proceso de institucionalización, profesionalización de la historia. Pues estamos aquí un grupo de colegas, hay algunos estudiantes, pero todos somos colegas, interesados en conocer el pasado. Y a mí me parece que el hecho de estar sentados aquí y tener esta opción de conversar, tomarnos un café, me parece extremadamente valiosa. Yo la aprecio mucho. Como editor durante muchos años de procesos, y varios de ustedes, muchos de los que están aquí presentes han hecho contribuciones, han publicado artículos, han hecho reseñas, etcétera. Hemos hecho esa contribución a institucionalizar y profesionalizar la disciplina histórica. Eso me parece extremadamente valioso. Es una tarea pues silenciosa, cotidiana, sin aspavientos, sin cámaras. Bueno, ahora hay una. A propósito del canal YouTube, que es la iniciativa de Santiago, que me parece muy importante, pero ese tipo de trabajo yo lo aprecio mucho, y en ese sentido pues yo me siento halagado, me siento privilegiado de haber sido leído por colegas cuyo trabajo admiro sinceramente y del cual he aprendido mucho de cada uno de ellos. Entonces, en esa perspectiva, cuando Santiago me propuso, y dije, pero yo soy editor de la revista, o sea, estoy en el proceso desde hace algunos años de querer dejar la tarea de editor, y no quiero pues infringir esto que va a llamarse endogamia. El editor organiza un debate alrededor de su libro, ¿no? Eso ha estado lejos de mi interés. Entonces Santiago se empeñó y pues va a salir en un número en el cual felizmente yo ya no voy a ser editor de procesos. Entonces eso me halaga muchísimo. Primero por librarme de la tarea, que pues creo que ya he encontrado mis límites en eso. Y creo que el equipo que queda, Santiago y Caterine, va a llevarle a otros lugares. Digamos, si yo y los miembros del comité editorial, aquí hay algunos, está Sonia, que fue en un momento, está Marilena, que también fue en otro, está Rosmarí, está Pablo, está Carlos, allá no sé si alguien más se me escapa. Pues hemos hecho esa tarea, pero yo creo que estas opciones, la digitalización, el sitio web de la revista, ahora un canal YouTube, pues es como ponerle pues en internet .2 o .3, y eso creo que de eso se trata. No se trata de eternizarnos, se trata de pasar el testigo, pasar la posta a otros, para que otros lo sigan haciendo. Y eso pues a mí personalmente me complace muchísimo. Ahora, en relación pues ya al libro, pues
he tenido a varios colegas que decir, no, no es otro lanzamiento, ¿no? Porque algunos me han dicho, ¿cómo es que te lanzas 2 veces el libro? No es lanzamiento, es un comentario, es una discusión, una conversación. Y claro, pues también aprecio mucho los comentarios que en la presentación hicieron Juan Mayhuasca, pues, y también Carmen Fernández. Sí. Bueno, yo lo que quisiera pues señalar es algunas cosas que creo que al momento pues puedo responder. Quisiera empezar tal vez por algo que mencionó Hernán, el tema de Colmenares, Germán Colmenares. Creo que aquí hay algunos que inclusive, algunas colegas que fueron estudiantes de Germán Colmenares. Pero desde que yo tenía intención de ir a estudiar una maestría en Cali, hasta me inscribí, creo que me corrían lista, me contaron luego, y no pude ir por razones que no vienen al caso mencionar. Luego más bien hice pues, la maestría en Flaxo, en la cual Valeria fue colega y Carlos fue profesor. Y entonces cuando no me fui, alguien me trajo el libro Las Convenciones contra la Cultura, un libro pequeñito, y para mí ejerció un poder de fascinación tremendo. Desde que me llegó ese libro me acompañó en los estudios de maestría. Digamos, la tesis que escribí sobre Juan de Velasco venía inspirada por esa lectura, y luego cuando fui a Estados Unidos pues lo fui llevando también al libro, y también me inspiró otros proyectos que nunca llegaron a cuajarse, pues que era por ejemplo comparar a los tres jesuitas que escribieron en el siglo XVIII, Clavijero, Molina en el caso de Chile y Juan de Velasco en el caso de Ecuador, pero tuve que abandonar ese proyecto pues y escribí otra cosa, algo como lo que está en el libro, digamos, ¿no? Entonces Colmenares ejerció ese poder, y yo, que también estoy empeñado en otro proyecto de escribir una historiografía, un poco en el sentido que ustedes han podido mirar aquí alrededor de cómo surgió este quiebre entre esta historia tradicional, los relatos de las ciencias sociales, desde la economía, la sociología, como mencionaba Valeria, que producen nuevas representaciones del pasado entre los años 60 y 70 del siglo anterior, y el surgimiento de algo que aparece como distintivamente histórico, y que en algunos casos se coloca la etiqueta de nueva historia, hoy en día ya bastante vieja, a la luz felizmente de los desarrollos que ha tenido la disciplina en el Ecuador y en América, en esta parte de América Andina. Pues me parece a mí que ahí Colmenares ocupa un lugar importante, y entonces de alguna manera pues, y por eso pues le dediqué el libro a 3 distinguidos maestros, a Colmenares, que no lo conocí, pero me declaré discípulo leyendo ese libro. No tuve la suerte de Milton o de María Elena o de Rosma de ser sus estudiantes, y también de Sabine McCormack y de Fernando Coronel. Entonces esa para mí fue una inspiración, y creo que Colmenares hizo cosas, a mí me parece hoy en día pues muy importantes. Fue uno de los primeros lectores de la obra de Paul Ricoeur, de la obra de Hayden White, leyéndolos el uno en inglés y el otro en francés originalmente, y asumió esa opción de ver un producto que intelectualmente era considerado irrelevante en esos años. ¿Quién se ocupaba de esas historias patrias que, pues como dice uno que ha sido también maestro de varios de nosotros, de Heraclio Bonilla, pues son productos ya que merecen colocarse a un lado, nada más? Entonces eso que estaba puesto a un lado lo coloca en primer plano y lo lee de una manera que a mí me parece impresionante. Entonces yo intenté pues conectarme con eso, y creo que, bueno, perdón, Hernán también fue pues discípulo de Colmenares, ¿no? En la primera maestría en Flaxo, pues lo ha reconocido inmediatamente. Creo que el tema de qué tipo de intelectuales son estos, y ahí tenemos que incluir a González Suárez o a Jacinto Dujón,
para solamente mencionarlos, ¿qué tipo de intelectuales son? Creo que, pues espero que el libro abra una... Yo no intento responder esa pregunta, más bien me atormentó en determinado momento y no sabía cómo lidiar con ella, entonces pues está como escondida, subyacente, pero me parece que eso nos lleva a una reflexión del campo de la historia cultural, de la historia política, o de lo que también se llama historia intelectual. De esos intelectuales, pues que, como el caso de González Suárez, tenía una percepción del trabajo muy acotada. A él no le gustaba el ruido, el mundanal ruido, podríamos decir. Y de hecho, Gijón, que era su principal discípulo, contrarió a su maestro, porque pues salió a las banderías políticas, a ser candidato, a aglutinar el Partido Conservador y luego a salir huyendo del país. Entonces, digamos, pero Gijón hace una tarea extraordinaria, ¿no? Está leyendo a unos autores que solo uno luego, de una gran perspectiva de tiempo, logra calibrar el esfuerzo y la atención de leer autores que se pusieron, que eran objeto de lo que hoy llamamos la etnohistoria. Hubo un congreso hace poco en Flaxo, ¿no? Y en Andina también sobre la etnohistoria. Y los autores que Gijón estaba leyendo han sido pues remirados, leídos por este tipo de enfoque. Entonces, demolición amistosa, dijo Hernán, o amigable o algo así, ¿no? Sí, o sea, en el camino creo que, digamos, uno, o al menos yo, pretendo hacerle justicia al individuo, valorar su talento, y me admira ese talento. Por supuesto, estoy en muchas cosas en las antípodas de ese pensamiento, pero eso no me impide pues mostrar ese valor con esa dignidad que me parece que creo que el trabajo intelectual reclama, ¿no? El tema de Juan de Velasco yo francamente lo puse un poco de lado, porque ese es el tema de un próximo libro que estoy trabajado desde hace algún tiempo, en partes fragmentarias, y que quiero completar, quiero seguir. Tengo ya recogido mucha evidencia de ese debate, ¿no? Que viene desde el siglo XIX y atraviesa el siglo XX hasta un poco el olvido contemporáneo, ¿no? Porque pues, Juan de Velasco ya quién es, digamos, ¿no? En ese sentido. Milton, cuando habla del tema de los textos escolares, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es un territorio por explorar, ¿no es cierto? Mirar cómo se construyen esas representaciones del pasado, cómo se asimilan o cómo se dialogan con la investigación más especializada. Yo solamente pude hacer, pues como seguramente han visto los que han leído ese capítulo, pues un acercamiento un poco con la orientación de Rosmarie, que me llevó a algunas de esas fuentes en relación a un periodo muy específico, ¿no? Que era ese periodo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y tratar de observar en esos textos, digamos, cómo se vehiculiza o qué tipo de representación del pasado está vehiculizándose a través de esos textos, y cuál era la idea de patriotismo, ¿no? Porque ahí, y creo que algunos también lo han mencionado ya, hay un tema que a mí me quedó pendiente, ¿no? Porque yo terminé finalmente haciendo lo que decía, creo que David Brady en algún momento, ¿no? El nacionalismo es la continuación del patriotismo en otro momento, pero a mí me parece que esa es como una respuesta un poco instrumental, pero creo que hay asuntos de mayor calado que deben ser mirados para ver efectivamente cómo esas formaciones discursivas a qué hacen alusión. Y creo que en ese terreno pues la historia conceptual puede ayudar mucho, y aquí pues hago un enlace con alguno de los comentarios que Valeria hizo en relación al tema de esos otros relatos, porque claro, en el libro pues hay que acotar, hay que escoger qué es lo que se analiza,
En algunos casos, pues deliberadamente es dejar fuera, en otros, pues como todos sabemos, hacer lo que uno puede, ¿no es cierto? Y en otros, pues a lo mejor se le quedaron fuera porque eso no lo vio en ese momento o lo desconocía. Pero es el tema de la relación con los otros saberes. Bueno, creo que ya no está Mercedes Prieto, pero yo intenté en algún momento hacer un poco un diálogo porque ella hace una especie de historización de cómo se construye el campo de saber antropológico, ¿no? Y efectivamente, aquí me parece, y volviendo al tema conceptual, de cómo, digamos, a lo largo del último tercio del siglo XIX, se pasa de unas historias a una historia de la nación. Cómo esta historia de la nación va a, de alguna manera, a engullir estas otras historias, y esa pluralidad de maneras de entender el pasado va a quedar subsumida bajo la historia de la nación. La nación coloniza el tiempo, la nación coloniza el pasado, y así pues, como todos sabemos, Atahualpa se vuelve ecuatoriano y Huáscar termina siendo peruano, ¿no? Así de cruda es esa operación. Y pareciera que pues en determinados momentos no existe otra manera de imaginar el pasado que no sea el pasado en términos de la idea de nación. Creo que pues, y ahí la guía de Prasenjit Wara, un historiador que trabaja en realidad bueno, es de la India, pero es un estudioso de China. En realidad su tarea académica es historizar la constitución de la nación en China, en la China continental. A mí me agradó mucho ese tema de escribir a distancia del relato nacional, para no quedar prisionero del relato nacional. Y entonces, pues eso es lo que intenté, en cierto sentido, ¿no? Volver objeto, no rendirle, digamos, no engrosar el culto a la nación, sino tratar de reconstruir cómo diablos se hizo el culto a la nación por vía de la escritura histórica y por vía de los rituales públicos, ¿no? Que son las conmemoraciones. Yo he pasado en determinados momentos pensando que lo más interesante estaba en historiografía, después he pensado que lo más interesante podría haber hecho o hice en el análisis de las conmemoraciones, y pues estoy intentando que algunos alumnos se entusiasmen con el tema y sigan en esa perspectiva. Pero también está el tema del archivo, y a mí particularmente ese es quizás el capítulo que más me gusta, el capítulo que surgió sin buscarle, y en un diálogo con Rebecca Scott, yo estaba un poco inspirado en la prosa de Guja, ¿no? Y entonces ella en un feedback que me dio me puso sobre este terreno, ¿no? Y entonces pues le agradezco la inspiración que ella me dio para navegar en esas aguas, y encontrar en medio de esos tres autores estas operaciones en las cuales pues uno termina siendo devorado por el archivo, o puedes entre líneas en determinados momentos pues lograr salirse de él, ¿no? Y pues creo que Carlos ha notado un conjunto de observaciones que me parecen muy relevantes, que me gustaría pensarlas, y que creo que también, bueno, pues no son solamente para mí, son, como él mismo lo dijo, para toda la comunidad académica, ¿no? En relación al tema de la memoria conservadora. Y pues sí asumo uno de los puntos críticos en relación al tema de el periodo garciano y la memoria conservadora, digamos, del ejercicio de pensar el pasado que hace González Suárez en un momento post-García Moreno, y el hispanismo. Y efectivamente, bueno, Carlos ahora ha hecho en su estudio sobre el periodo progresista, ha hecho contribuciones
que me parecen a mí son tremendamente importantes y de las cuales yo al final solamente pude abrevar muy ligeramente, o sea, la verdad no pude asumir todos los puntos que él muy bien señalaba, y uno de los puntos que queda saliente para el debate es precisamente el hispanismo de González Suárez y el no hispanismo de García Moreno, ¿no es cierto?, de la República Católica, del cual, aparte de leer el texto de Carlos que hizo con Cristóbal Aljovín, ahora que estoy trabajando en el tema de historia conceptual, leyendo los discursos de García Moreno, pues me quedo impresionado de observar la poca relación que tiene con el pasado, ¿no? Las referencias son muy escasas, y ese es un tema que hay que pensar. Hay un punto que Carlos menciona con el cual, digamos, voy a decir que no estoy tan de acuerdo, no estoy de acuerdo, es el tema de la relación historia y memoria. Me parece que, bueno, al menos yo estoy muy consciente de la diferencia entre uno y otro, y creo que en el texto quedan suficientes evidencias de esa diferencia. Y creo que más bien quisiera convertirlo en una pregunta, en un desafío que no logré ponerlo cuando escribí las conclusiones, y lo voy a decir de manera un poco atropellada. En explorar el tema de la relación historia y memoria, pues yo he estado leí el trabajo de Raphael Samuel del History Workshop de Londres, que es uno de los autores pioneros en la distinción entre historia y memoria. Bueno, el trabajo de Pierre Nora en Francia, que surgen más o menos coetáneamente. Y luego hay el trabajo de un historiador judío, Yosef Yerushalmi, que escribe un libro pequeñito que lo tradujeron felizmente al español, que se llama Zahor, no sé si lo conocen. Y son, digamos, aparte de Maurice Hallward, bueno, estamos hablando de tres historiadores que de manera central en los años 80 están registrando esta contraposición conceptual y pensando la relación entre historia y memoria, porque memoria era un concepto que estaba pues emergiendo en el mundo, ¿no? Y hoy en día pues amenaza con engullirse si es que ya no se ha engullido a la historia. Todo parece que fuera memoria, y como sabemos pues son cosas sustantivamente diferentes. Pero al final de su libro, Yerushalmi tiene una reflexión que a mí me parece tremendamente. Él está discutiendo cuál es el papel de la historia en la historia del pueblo judío, y su conclusión es que es ninguna, que la memoria es la que ha terminado dominando. Yerushalmi era un gran historiador de los sefardíes, de los judíos en España en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y entonces él dice, bueno, indagando en ese problema, se pone a pensar, dice, y hace una asimilación con un concepto que viene de la cultura judía, alrededor de cuál es la relación que la memoria genera con ese presente. Y entonces él lo ejemplifica alrededor de Zahor, que es un imperativo: recuerda, tienes que recordar. Y eso él dice, él señala como un camino. Es decir, que el pasado no es algo discrecional, el pasado es algo que hay que recordar en ese contexto. Y entonces él se plantea esta pregunta, que ya esa parte es la parte judía, pero esta parte pues nos toca un poco más a nosotros, cuando dice, ¿qué ocurre cuando se profesionaliza la historia? Bueno, ahí ya la historia va más allá que la memoria. La memoria es algo que se recuerda o se olvida a través de mecanismos socioculturales, pero la historia puede averiguar algo que ya no necesariamente se haya olvidado, simplemente algo que no se conozca. O sea, la historia como disciplina tiene una actitud cognoscitiva, cognitiva. No depende de que se recuerde o no se recuerde. Y entonces dice, ¿qué pasa cuando la profesionalización se desarrolla? Y esa profesionalización, entonces la pregunta que se plantea es, ¿qué es lo que ese ejercicio que uno hace de investigar el pasado está o no dominado por una idea de qué es lo que hay que recordar? ¿Quién dice lo que hay que recordar?
qué es lo que hay que investigar en definitiva, ¿no? Entonces, creo que, digamos, él dice, ya no hay ese imperativo, queda abierto el campo. Y recuerda en ese largo movimiento a Nietzsche, ¿no? Cuando a final del siglo XIX dice, pues, en realidad lo que aparecía como un remedio se volvió una enfermedad. Se historiza todo. Pero en realidad Nietzsche no está diciendo la historia no sirve para nada, dice ¿qué es lo valioso? ¿Qué es lo más importante? Y entonces esa pregunta nos queda a todos latente, ¿no? Y la tenemos de alguna manera, aquí estamos pues, profesores, docentes, estudiantes, cuando uno tiene que justificar su proyecto, ¿por qué quiero investigar eso? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Bueno, pues sin que yo quiera convertirme en autoridad de qué es lo que se debe conocer, yo solamente hago una aportación alrededor de que quizá leyendo este libro pues podamos pues poner en debate o tener una actitud más reflexiva respecto de todos esos temas. Yo les vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes y pues a todos ustedes también, así que pues ahí más bien abramos un espacio para preguntas, si todavía tienen el ánimo para hacerlo. Muchas gracias.